Saludos y bendiciones para todos. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. Sean bienvenidos al segmento La Pregunta de la Semana. Continuamos con esta serie Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas. Si desea conocer información valiosa sobre cómo eran las casas de más de una pieza en Israel en tiempos bíblicos, pues quédese hasta el final y suscríbase para seguir difundiendo nosotros la palabra del Señor. Es interesante porque entre los árabes de los pueblos y villas de Palestina, las casas de más de una pieza son propiedad de personas más o menos prósperas. La palabra arábiga, cuyo significado es casa, también puede traducirse como una pieza. Lo mismo puede decirse de las casas pertenecientes a los hebreos. Y como regla general, las casas de una pieza están en las villas y las demás de una pieza están en las ciudades. Si se va a construir, por ejemplo, una casa de dos piezas, el oriental no las pone lado a lado, como lo haría un occidental. Más bien el ancho de una pieza se deja entre las dos y se construye una pared entre los extremos. Y como resultado de este arreglo, la casa tiene un patio abierto. Si el constructor desea hacerla de tres piezas, entonces una pieza sustituye a la pared al extremo del patio y entonces habrá tres piezas de alrededor del patio. Si va a haber más de tres piezas en la casa, las piezas adicionales se añaden a aquellos en el lado, agrandándola en el patio. Como eran, por ejemplo, la vista y los arreglos de las piezas de las casas. Existe una gran diferencia entre una casa oriental y una occidental de más de una pieza. El exterior de la casa occidental se hace tan bonita como sea posible, y especialmente la parte que da a la calle, lo que llamamos la fachada. Pero el exterior de una casa oriental presenta una apariencia muy distinta. El frente de la casa oriental da hacia el patio mejor que a la calle, como sucede con la casa occidental. El plano general de una casa oriental es una serie de piezas construidas en derredor de un patio abierto. La razón de este arreglo es que la reclusión es el pensamiento principal que se tiene en mente. Con respecto al patio oriental, estaba abierto hacia el cielo normalmente. Es importante para los occidentales darse cuenta de que al centro de la casa oriental de varias piezas hay un patio abierto hacia el cielo. El patio es una parte importante de la casa. Uno puede estar en el patio y al mismo tiempo en la casa, así como también fuera de ella desde el punto de vista occidental. Como un ejemplo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26 y el verso 69, nos dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Esto quiere decir que Pedro estaba fuera en las piezas del patio y también estaba en el patio abierto, que estaba localizado en la parte central del edificio. Aunque el patio está abierto al aire, a veces un toldo se pone sobre parte de él. Algunas casas tienen una galería alrededor, a los lados del patio. Frecuentemente se plantan árboles, arbustos o flores. Estos patios orientales están a veces hermoseados por la presencia de varias flores. El salmista David se refiere a esta práctica con palabras ya muy familiares y conocidas. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. El Salmo 52, verso 8. Y también dice, plantados en la casa de Jehová, nuestro Dios, florecerán. Salmo 92, 13. Él ilustra la verdad divina al referirse a árboles plantados en los patios de las casas. Nunca se plantaron árboles en el patio del templo. Con frecuencia se construyen cisternas en los patios. Es interesante la historia de dos hombres en los días de David que se escondieron de Absalón. Usted lo puede encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17 y versos 18 y 19, que nos dice así: y llegaron a casa de un hombre de Baurín que tenía un pozo en su patio, dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta,
extendiéndola sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y no se penetró el negocio. El pozo que aquí se menciona era una especie de cisterna, las cuales se cavaban en los patios orientales para recoger el agua de lluvia. Cuando estas cisternas estaban secas, eh, eran lugares muy populares para esconderse o para esconder fugitivos. Cuando la boca de la cisterna está al nivel del terreno, es fácil cubrirla con alguna manta y luego esparcir granos sobre la manta y así el escondedero puede resguardarse de manera secreta. También debemos recordar que se hacen lumbres, se hace fuego en los patios en tiempos de invierno. Esta práctica se ilustra con la experiencia que todos recordamos de Simón Pedro cuando negó a Jesús. Había un fuego en el patio de la casa del sumo pontífice donde Jesús estaba siendo juzgado. San Juan 18:18 así lo dice. Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas, porque hacía frío y calentándose, estaba también con ellos Pedro en pie calentándose. También usaban el patio como lugar de baño. Cuando la escritura dice que David desde el terrado de su palacio vio a Betsabé bañándose, el segundo libro Samuel 11, pues aquí se necesita entender que ella estaba en el patio interior de su casa, invisible a una observación ordinaria, pero el rey desde el terrado de su palacio tenía acceso visualmente. También con frecuencia se usa el patio como comedor. Como en los días de Jesús, con frecuencia se toman los alimentos en el interior del patio de una casa oriental. Sin duda alguna, Jesús fue invitado a participar de las comidas que se servían en el patio abierto de la casa de muchos que lo recibieron. Con respecto a la puerta y el vestíbulo, podemos decir que la puerta o zaguán quedaba localizado a la mitad al frente de la casa. Esta entrada estaba arreglada de tal manera que nadie podía ver hacia adentro desde la calle. A veces se construía una pared frente a la puerta, lo que llenaba o cumplía este propósito. Los zaguanes orientales casi siempre tienen pequeñas puertecitas como entre paños entre ellas. La puertecita se usa en ocasiones ordinarias y el portón o zaguán se abre solo en ocasiones extraordinarias. Así lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 12 y verso 13. Se habla de Pedro golpeando la puerta del patio, lo que sin duda quiere decir que la puertecita incrustada estaba en el portón. Otro dato interesante acerca de las casas y usos de más de una sola pieza eran los, el uso de las llaves. La llave oriental de los tiempos modernos es semejante a la llave de los tiempos de Isaías y ciertamente no se dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Parece, no se parece en nada a la variedad de llaves occidentales. El doctor Johnson dice haber visto en Palestina algunas llaves de tal tamaño como para llevarlas en el hombro de un hombre. Vio una llave como de 45 centímetros de grande. Comúnmente las llaves se hacen de madera, la cerradura se pone en el interior del portón y para hacer posible que el dueño de la casa pueda abrirla, se hace un hoyo en la puerta, entonces él mete su mano por ese hoyo e inserta la llave. El Cantar de los Cantares, en capítulo 5, verso 4, la novia dice, mi amado metió su mano por el agujero de la puerta. Ella le vio meter la mano por el hoyo para abrir la puerta y poder entrar. Esta parte importante de estas casas era el vestíbulo. Y también tenemos que hablar de las obligaciones que tenía el portero. Había un pasadizo interior que llevaba hasta el patio. Eso es lo que se llama vestíbulo. Estaba completamente amueblado con algunos asientos para el portero y los criados. Fue en el vestíbulo en donde se efectuó una de las negativas de Pedro. Se recordará en Mateo 26:7. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. La obligación del portero, sirviente o miembro de la familia que estuviera en este momento es platicar con cualquier visitante que llame a la puerta
y que desee ser admitido. El objeto de ello es dar oportunidad para reconocer la voz del visitante e identificarlo como amigo. No se espera que la puerta se abra al llamar. El que está dentro dirá quién, y el que está afuera, en vez de dar su nombre, debe contestar yo. En Hechos 12:13, por ejemplo, y el verso 14, nos dice, y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el póstigo. Cuando Rode había escuchado la voz de Pedro, entonces supo quién estaba afuera. Las conocidas palabras de Apocalipsis 3:20, escribió el apóstol Juan, nos presentan esta misma idea. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces debemos reconocer la voz del Salvador que está siempre llamando a aquellos que se han apartado de sus caminos. Cuando Jesús fue caminando sobre las aguas hacia los discípulos que estaban llenos de temor en medio de una gran tempestad, él no dijo, soy yo, no tengan miedo. Más bien dijo, yo soy, no tengan miedo. Mateo 14:27. Ellos oyeron su voz y reconocieron que era la de Jesús. Entonces los orientales están muy entrenados para escuchar las voces y por ello reconocer la de un amigo. La otra parte importante de estas casas era la pieza superior. El cuarto superior o cámara es realmente una parte muy indispensable en las casas orientales y en la Biblia con mucha frecuencia se hace referencia a él. Aquellos cuyos medios no les permiten tener este cuarto se conforman con un cuarto hecho con tablas sobre el techo, pero cuando pueden construyen ese cuarto. Esto provee un lugar fresco en verano, un lugar de retiro y si hay un huésped distinguido, pues allí se le aloja. Si la casa tiene más de un cuarto en el techo, se le llama casa de verano, en contraste con la casa de invierno que está en la parte baja. El cuarto más famoso que se hace referencia en el Antiguo Testamento es la cámara del profeta, construida para Eliseo, para que tuviese donde alojarse y un lugar para la oración. Sin duda, había una escalera por la parte de afuera que llegaba hasta el cuarto, de manera que el profeta pudiera entrar y salir sin molestar a la familia de la casa. Era una entrada completamente independiente. El amueblado incluía de este cuarto una cama, una mesa, un banquillo y también un candelero, según lo dice el segundo libro de Reyes 4:10. En el Nuevo Testamento tenemos el relato de algunos usos notables en los cuartos superiores. Ustedes recordarán, mis amados hermanos, que Jesús envió a dos de sus discípulos para conseguir el uso de un aposento para celebrar la Pascua. Un cuarto superior bastante amplio fue puesto a disposición. Con los millares de judíos de toda Palestina y Jerusalén, a donde habían venido a celebrar la Pascua, pues era de esperarse que quien quiera que tuviese tal cuarto, con todo gusto permitiría que se le diese tal uso. También la reunión de oración que precedió al Pentecostés se celebró en un aposento alto. Algunos eruditos bíblicos lo traducen como aposento alto, más bien que como un cuarto superior. Es posible que haya sido el mismo aposento en que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. De cualquier manera, había venido a ser un lugar de reunión. Hay una traducción de Weymouth que dice así, ellos subieron al aposento alto que era ya su lugar de reunión. Incluso con referencia a la muerte de Dorcas, el Evangelio de Lucas nos dice que su cuerpo fue lavado y puesto en una cámara arriba, de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos. El milagro, al ser ella resucitada de los muertos, aconteció después de haber subido Pedro a la cámara alta. Eso está en Hechos 9:36 al 41. Y otro dato muy interesante, una historia muy conocida por todos nosotros, es cuando bajaron a un enfermo a través del techo para que Jesús pudiera sanarlo. Entonces necesitamos tener un buen conocimiento de una casa oriental a fin de poder entender bien la historia de este hombre paralítico, a quienes sus amigos lo bajaron a través de un agujero que hicieron en el techo para traerlo a los pies del Señor para que lo sanara. Los evangelios, por ejemplo, de Marcos y Lucas, nos dan el mismo
eh, aspecto de esta historia. Marcos dice, descubrieron el techo en donde estaba Jesús y haciendo apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Marcos 2:4. Lucas nos dice de la siguiente manera, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. Lucas 5:19. Entonces, estos hechos presentan algunas dificultades y varias interpretaciones se han propuesto para resolver estas diferencias. Aquí vamos a compartirles algunas de las más aceptadas hasta el día de hoy. La explicación más sencilla es la del doctor Thompson. Él sugiere que las maderas, arbustos espinosos, la mezcla y la tierra del techo fueron rotos y puestos a un lado, lo suficiente para meter al enfermo dentro de la casa. Él dice que esto pudo haberse hecho y reparado luego. Con frecuencia se practica esta misma operación para bajar el grano o la paja o alguna otra cosa a través del agujero. Incluso él mismo da testimonio de haberlo visto. La única diferencia acerca del proceso con la multitud dentro de la casa sería la molestia que hubiera ocasionado el polvo. Parece ser que la relación de Lucas sobre la bajada del paralítico a través del techo presenta una dificultad a esta interpretación. Algunos han considerado que el tejado, o sea, las tejas, es una referencia al techo ordinariamente construido en Oriente. La palabra griega para tejado quiere decir hecho de barro, y tal palabra puede describir un techo de tierra aplanado con rodillo que se deja secar y luego se endurece como, por ejemplo, la arcilla. Algunos otros maestros de la palabra de Dios tienen una idea distinta de la que se hizo con el paralítico. Defienden otro punto de vista. Por ejemplo, el doctor Ederstein dice lo siguiente: difícilmente se puede uno imaginar que los que llevaban al paralítico hubiesen cavado un agujero a través del techo, sin hablar de la interrupción e inconveniencia causadas a aquellos que se encontraban dentro de la casa con dicha operación. Pero tal objeción no tendría caso si nos refiriésemos no al techo principal de la casa, sino al de la galería cubierta bajo la cual creemos que estaba el Señor. En tal caso, debe haber sido bastante fácil destechar la cubierta de tejas y ladrillos y entonces, habiendo hecho el agujero a través de los ligazones que soportan las tejas, bajar su carga en medio y frente a Jesús. El doctor Ed Hein dice en relación con esto que tanto en el exterior como en el interior había escaleras que conducían hasta el techo. La otra parte importante de estas casas era el amueblado. Como hemos hablado en otras oportunidades en esta misma serie, era sencillo para casas de una sola pieza, donde vivía el común del pueblo, que ya hemos descrito y explicado anteriormente. Las casas de más de una pieza eran habitadas por personas de mejores recursos o mejores posibilidades económicas. Los ricos tenían tanto cuartos bajos como superiores y por supuesto el amueblado no solo era mayor, sino que era mejor. El diván o asiento alto se colocaba alrededor y a la orilla de las piezas. Los ricos adornaban y les ponían piso. Se usaban como asientos durante el día y por la noche sobre ellos se ponían las camas. El profeta Amós habla de la riqueza y dice que tenían camas de marfil en su tiempo. Eso está en Amós 6:4. Comúnmente la cama usada era una colcha y una almohada que podía colocarse en el lugar que se deseaba. En los hogares de más abundancia, pues había carpetas, cortinas y telas para toldos. Es costumbre oriental sentarse en el diván con las piernas cruzadas. Entonces es interesante, mis amados hermanos, que esta breve explicación puede ayudarnos a comprender mejor cómo eran las casas de más de una pieza en tiempos bíblicos usadas por los árabes y, por supuesto, por los hebreos. De esta forma, al leer y estudiar pasajes relacionados, podemos conocer más de la cultura y costumbres de la época. Estén atentos para el próximo sábado para compartirles más
de esta serie, Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas, aquí en el segmento de la pregunta semanal. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias a todos por escucharnos y que Dios les bendiga. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.